venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Ángeles, ¿qué se tendría que hacer para combatirla? Mucho se dice en el discurso que se va contra los corruptos, que ya no va a haber más corrupción, pero en los hechos vemos que es totalmente diferente. Bienvenida. Hola Jimena, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Como tú dices y como Mitzi también lo mencionó de forma muy adecuada, el combate a la corrupción es, digamos, una política que se tendría que aplicar a largo plazo. En México tenemos una cultura de la ilegalidad muy arraigada a muchos procesos institucionales, pero también muy arraigada a muchas formas de reacción personal de cada una y de cada uno de nosotros. Entonces, combatir la corrupción en nuestro país va a implicar no solamente tener buenas intenciones de hacerlo, sino realizar una serie de acciones que estén además vinculadas entre ellas para que adicionalmente a otras que tendrían que estar relacionadas con la educación en las escuelas, con la forma en la que entendemos la cultura de la legalidad de nuestro país, podamos ir transitando de aquí a varias décadas, podamos ir transitando de un estado corrupto como el que tenemos a un estado de derecho pleno. Es decir, trabajar con las nuevas generaciones, no sé si se me permite este comentario, pero las personas adultas ya traen esa mentalidad quizá, pero las nuevas generaciones podemos ir educándolas en la transparencia, en la no corrupción, con este tema que tú comentas de la educación. Sí, pero mira que las generaciones o nuestras generaciones y las generaciones anteriores también nos podemos alinear a una cultura de la legalidad y a una cultura de la transparencia y de la integridad. Si tú logras que, por ejemplo, dentro de todos los trámites gubernamentales no exista ni siquiera un solo proceso, ni una sola persona que admita corrupción, te puedo asegurar que cuando nosotras vayamos a alguna oficina gubernamental o nuestros padres o nuestros abuelos o las personas mayores van a tener que darse cuenta que la regla es una y que la regla no tiene excepciones y que el proceso va a funcionar, que el proceso tal y como se establece en la ley, en los reglamentos, funciona con cierta temporalidad y que no hay excepciones. Cuando tú logras instaurar eso a nivel gubernamental, no importa que seas la persona más habituada a la corrupción, no importa, porque el propio sistema te va a impedir que tú puedas, a través de la corrupción, hacerte de más cosas o de cosas más rápido o de beneficiarte en contra de alguien más. Entonces, no es imposible para las generaciones anteriores tampoco. Mira, fíjate, este dato es importante, que también las generaciones que han crecido con ella, que nacieron ya con este fenómeno, puedan cambiar ese chip, puedan cambiar esa mentalidad. Siempre, Ángeles, el tema de nuestro país es el recurso, que no hay recursos para implementar, que no hay recursos para hacer cambios. Sin embargo, me parece, y quiero conocer tu opinión, que en esto que tú planteas es más un tema de voluntad, es más un tema de insistir en que se cumplan los procesos y que se simplifiquen, a un tema de recursos, o cómo lo verías tú. Sí, yo, igual que tú, yo creo, Jimena, recursos hay, ¿no? Tan hay recursos que no solamente se logran hacer cosas en las administraciones, sino que además se desvían un montón de recursos, ¿no? Y aún así Claro. se logran hacer algunas cosas. Entonces, dinero hay, recursos económicos hay recursos humanos. Lo que no hay es voluntad política, como lo dijiste. Y la voluntad política está relacionada no con decir diariamente que la corrupción se acabó o que nosotros somos menos corruptos que los anteriores o que en esta administración sí vamos a hacer lo que en corrupción no se hizo en administraciones anteriores. No.
La voluntad política implica para este tema, número uno, que le vas a invertir recursos económicos al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y eso qué implica? Que le vas a dar más dinero a la Secretaría de la Función Pública, sin duda, pero también al INAI, ¿no? Que no lo vas a bombardear cada tercer día, que no vas a estar recurrentemente señalando erróneamente además que ciertas agencias no hacen absolutamente nada y que entonces como seguimos en un estado de corrupción es culpa de una agencia específicamente. Vas a tener que darle dinero a las fiscalías anticorrupción, vas a tener que darle dinero también al Poder Judicial para que realice la parte de investigación y de procuración de justicia de forma adecuada, en fin, de administración de justicia en forma adecuada. En fin, la voluntad política se muestra a partir no solamente de lo que dice el presidente, sino de las políticas y del apoyo financiero, del apoyo logístico, del apoyo, hasta yo te diría que hasta del apoyo ideológico que se le da a las instituciones que conforman todo el esquema de anticorrupción. Justamente a esto iba, me ganaste el tema del INAI. ¿Cómo podemos hablar de un discurso de combate a la corrupción cuando un día sí y el otro también se está atacando a el INAI encargado de la transparencia, cuando ni siquiera se ha logrado que se conforme bien ya su consejo para que puedan sesionar, cuando se ataca a los organismos autónomos, cuando se busca desde el atril presidencial eliminar todo lo que le produzca un contrapeso, ya se ha ido se fue contra el INE, contra el INAI, se fue ya también contra la Suprema Corte. Entonces, ¿dónde estaría la voluntad cuando pues ataca todo lo que pueda cuestionar lo que está haciendo el gobierno federal? Justamente, ¿no? De hecho es así, Jimena. Lo terrible de esta situación es que no solamente no hay voluntad política, porque nosotros hemos vivido, nosotras y nosotros hemos vivido en administraciones, en esta, pero también en las panistas y también en parte de las priistas, en donde vimos muy poca o nula voluntad política para el combate a la corrupción. Pero lo que no vimos en aquellas administraciones fue el saboteo directo a las instituciones del Estado que conforman los pilares de la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción. Es la primera vez en la historia del país que cada semana la ciudadanía organizada, los medios de comunicación, tenemos que salir a defender alguna de las instituciones que conforman nuestro país. Y esto, como tú bien lo mencionas, no es gratuito. La guerra que se les hace a estos órganos, a estas dependencias, a estas entidades, está relacionada justamente con el contrapeso que le pueden hacer al Poder Ejecutivo y específicamente al presidente de la República. Y aquí hay una cosa muy importante recordar. El presidente de la República es el representante de uno de los tres poderes que conforman el Estado mexicano. El Poder Ejecutivo no está por encima del Legislativo y tampoco está por encima del Judicial. Los tres poderes están en el mismo nivel y en ese mismo nivel tienen que interactuar y ponerse contrapesos para que ninguno de estos tenga la posibilidad de abusar de su poder. Lo que nos ha vendido esta administración es que el Poder Ejecutivo tiene que estar sobre los otros poderes para entonces poder implementar esta transformación de la que hablan desde hace años, que además solamente ellos entienden, pero que, digamos, está relacionada con este objetivo de eliminar los contrapesos, y eso quiere decir, como lo han estado haciendo, que quieren eliminar al Estado como lo conocemos, en donde quieren imponer al Poder Ejecutivo, que sea el Poder Ejecutivo unánime, ¿no? Y que además de todo sea unívoco y que a partir del Poder Ejecutivo emanen todos los poderes. Y eso solamente se ve, Jimena, en las dictaduras. Esto es muy importante. El hecho de que nosotros estemos viendo cómo el Poder Ejecutivo está reclamando el poder absoluto del Estado, eso sucede en las dictaduras y es
gravísimo. Ángeles, muchísimas gracias por esta entrevista. Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Muy buenas tardes. Gracias, Jimena. Hasta pronto. Vámonos a un corte comercial, es breve y regresamos.